Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de este podcast, de este espacio de conversación que estamos creando, en el cual podemos poner sobre la mesa todos esos temas incómodos y que se han mantenido, entre comillas, como invisibles, pero que se tienen que estar hablando y de estar visibilizando cada vez más. Para este episodio me emociona mucho poder contar con el invitado que tenemos. Es una persona a la cual nos va a ir contando a lo largo de este episodio su historia, retos a los que se ha enfrentado, pero sobre todo cómo los ha superado y cómo la música ha sido clave en esta historia. Para comenzar, me gustaría también a ti explicarte un poco que como manejo los episodios es que al inicio presento al invitado únicamente diciendo su nombre, dejando que la persona sea la que describa quién es, cuál es su esencia, qué es lo que lo hace ser quien es y ser diferente a los demás. Pero estamos añadiendo en los últimos episodios la parte de la audiodescripción, poder justamente para las personas que tienen alguna discapacidad visual, poder dar un poco de contexto sobre cómo somos físicamente, sobre cómo venimos vestidos, sobre lo que sabemos, de cómo nos visualizamos, cómo nos visualizan los demás más bien. Entonces, me permites que empiece ya para poder de ahí partir totalmente a tu presentación, ¿va? Pues bueno, los que ya han escuchado los episodios anteriores del podcast, mi nombre es Cristina Salazar, soy mujer, soy psicóloga y pues bueno, físicamente soy de altura promedio mexicana, entonces mido 1,57 aproximadamente, soy de tez como blanca, cabello largo, lacio, café, ojos cafés, ceja delgada, nariz mediana, labios gruesos, mujer delgada, y vengo vestida con un pantalón como beige, khaki, sí se pronuncia khaki creo, ya no sé, un suéter igual como beige cecito, como casi un conjunto, y pues bueno, tengo el cabello suelto. Ahora sí, ya dejemos a un lado toda esta presentación de mi parte, toda esta explicación, espero haberlo hecho como bien, no sé. Partamos contigo. Estoy muy emocionada de que la gente te conozca, de también yo conocerte más, conocer de tu historia. Entonces, cuéntanos, ¿quién es Alan? Primero, físicamente. Alan Pingarrón es de tez morena, hoy ya tiene la barba un poquito crecida. He vestido con un pantalón color verde oscuro, zapatos color café, un saco también color café y una camisa que es tiene diferentes colores, verde, medio gris, medio, o sea, como que tiene diferentes colorcitos. ¿Quién soy yo? Soy un hombre que me considero un rebelde, me gusta la rebeldía, me gusta la irreverencia, pero a su vez me gusta el respeto. Y el respeto me refiero a, en algunas ocasiones me gusta seguir las reglas cuando verdaderamente tienen sentido. Cuando no tienen sentido me gusta romperlas, no lo digo. Okay. ¿No? Finalmente, como artista que soy, me gusta el no estar casado con una sola ideología, ni política ni social, sino que creo que el arte es un campo flexible para conocer todas estas cosas. Principalmente, no casarse con ciertas cuestiones que nos permitan, que no nos permitan, mejor dicho, abrirnos a algo más en la vida, porque creo que el asunto de casarse con alguna postura en específico a veces es lo que nos cierra las puertas y es lo que ha provocado incluso las guerras a nivel mundial. Ok, muy bien, me agrada mucho de lo que vas compartiendo y quiero comenzar con una pregunta que creo que muchos se pueden estar haciendo y que para poder abordarla es necesario que nos cuentes un poco ¿qué onda con esta discapacidad que tienes? Bueno, la adquiriste, perdón que te interrumpa. No te preocupes. Yo nací ciego. De hecho, no me gusta mucho mencionarlo porque en el medio del arte he notado, es una percepción muy personal, que a veces las personas no te siguen como artista por lo que puedes demostrar, sino
porque a veces las personas se casan o se quedan un poco con esta idea de que gracias a que tienes una discapacidad, entonces sí hay un esfuerzo, sí hay una cuestión, que tienes que adaptar, o sea, nos tenemos que adaptar a las circunstancias, pero eso no te hace que cantes bien o mal o que toques bien o mal, ¿no? Entonces esa es la razón por la que como Claude Debussy, en la época del expresionismo, me gusta dejar el título al final de la partitura. Es decir, me gusta que el asunto de la ceguera venga como una parte que aderece el final de todo lo que acabamos de ver en una obra artística, en un concierto, ¿no? A veces es inevitable porque en el escenario pues necesitamos ayuda para poder, si no tenemos el tiempo suficiente, pues necesitas la ayuda para poder caminar rápidamente con apoyo de alguien, ¿no? Pero yo nací con la ceguera, es una ceguera congénita que viene de la corteza cerebral, que afortunadamente no fue desde un problema ocular, ya sea por algún carcoma, retinopatía o alguna de estas situaciones, sino fue por una cuestión de la corteza cerebral que provocó esa falta de visión. Es decir, yo puedo percibir la luz, pero no puedo percibir ninguna imagen. Es decir, yo ahorita viéndote aquí a la izquierda, ¿no? Que es como estamos sentados, yo no sé cómo se voy a ver en la pantalla, ¿no? Al revés, bueno, vierte a la derecha de la pantalla, yo no percibo eso que tú has descrito, ¿no? Que si eres, que si traes pantalón beige o que si traes el suéter, es decir, eso yo no lo detecto, pero sí la luz que tenemos aquí arriba de nosotros. Ok, por ejemplo, la parte de la sombra, o sea, entonces volteas y me ves como en sombra o simplemente ves blanco, perdón, sí. Sí, no, está bien, al final ese es el punto de esto, ¿no? Sí. O sea, más bien justo más que del perdón quiero decir esta parte que también es válido que si alguna de las preguntas que voy haciendo te incomoda o algo, me digas, prefiero no hablar de eso o algo, porque también quiero respetar esa parte de que tú te sientas cómodo compartiéndolo, ¿no? Ay, nada más que ahorita sí, pues salió muy natural. Exacto, no hay problema con eso. Vamos a describirlo desde el punto de vista visual como sombra. Okay. En realidad como sombra, es decir, como si algo opacara la visión, ¿no? Porque en realidad yo puedo percibir la luz, pero no veo si la luz es amarilla, si es blanca, si es azul, ¿no? Es decir, es la pura, vamos a decir, la pura vibración, ¿no? Como un poco el ejemplo de Beethoven. Beethoven, que perdió, la sordera fue adquirida, ¿no? ¿Cómo podía él percibir para poder componer cosas como la Sinfonía 8 o la Sinfonía número 9, tocando el piano, poniéndose algo entre los dientes para poder sentir la vibración y a partir de ahí empezar a tener una imagen de las notas que él iba escribiendo? Esta parte de tener una imagen, ¿cómo es? O sea, ¿a qué te refieres? Me refiero a la imagen sensorial, o vamos a ponerlo así, a la figura sensorial que se presenta en mi mente. Es decir, como yo he aprendido a vivir, para mí una imagen se refiere a esa textura que estoy percibiendo desde el punto de vista, pues ahora sí que lo vamos a decir así, imaginativo, okay, ¿no? A esa textura que yo me grabo, vamos a decir, o que incluso me puedo imaginar o que puedo pensar o que puedo tener una especie de vista previa, como diríamos ahora en la tecnología de los teléfonos, ¿no? Para mí una imagen es una textura, es una cuestión olfativa, es una cuestión del gusto o es una cuestión incluso auditiva. Ok, claro, porque esa parte, esta situación o este lado que comentan mucho, ¿no? Que cuando una persona tiene alguna discapacidad, por ejemplo en este caso visual, desarrolla más los demás sentidos. Entonces, por ejemplo, cuentas que naciste con esta discapacidad. ¿Cómo es? Bueno, antes de ir a cómo fue tu infancia, me gustaría también hacer mención o resaltar lo que dijiste sobre que no te gusta que se ponga al principio. Al principio. Me encanta eso porque justamente creo que es parte de, no es que sea una persona, no sé, autista, ciega, etcétera, aunque hay personas que les guste o se sientan identificadas con que los llamen así, y ok, pero coincido contigo que creo que ante todo es un ser humano. Personas. Sí. Exactamente. Entonces,
justamente, por ejemplo, cuando vas a presentar a alguien, bueno, en este caso por la naturaleza del podcast, es que digo que tienes discapacidad Exactamente, visual, ¿no? sí, pero en ese caso lo entiendo. Ajá, pero si fuera una entrevista, no sé, simplemente de tu trabajo artístico, pues sí, ni al caso de decir tiene discapacidad visual, si no es como que se esté dando el contexto para que suceda, porque no es como que voy con una persona y le digo, o sea, metiendo también mucho en la parte de la sexualidad, ¿no? No es como que voy, me presento y digo, hola, soy Cristina, tengo tantos años, y soy heterosexual, o y soy homosexual. Claro. O sea, es un tema como que ya muy de la persona, y si en esa área se está respetando tanto la privacidad de una persona, creo que hay discapacidades en las cuales obviamente es más evidente y todo, pero que debería de dejar de ser esa etiqueta, ¿no? Indudablemente, hace unos meses platicaba con una dama que trabaja en una empresa llamada Taos, ¿no? Y en Taos se han preocupado por estar incorporando a personas con diversas discapacidades, ¿no? Ella tuvo la oportunidad de ir a un concierto que tuve el año pasado en el teatro de la Universidad de Anáhuac, y me preguntó que por qué en el currículum no ponía tenor ciego o tenor, esta palabreja que usas mucho de tenor invidente, ¿no? Okay. Estos eufemismos, ¿no? Porque sí lo quiero compartir contigo. Los eufemismos me ponen de pésimo humor. ¿No? Cuéntanos. ¿No? Entonces, una de las cosas que decía, ¿por qué no le pones tenor ciego? Yo le decía, porque eso no te va a definir como cantante. Es decir, en la Royal Opera House, una de las cosas que dijeron cuando yo tuve la oportunidad de estar allá con ellos fue, a nosotros tu ceguera nos importa lo mismo que tu peso o que tu altura. Es decir, entonces a Pavarotti no le iban a decir tenor gordito, ¿no? O tenor alto. Si es simplemente tenor italiano que ha hecho su carrera en el Met de Nueva York, que ha hecho ¿no? Entonces, creo que el asunto de las profesiones, no tienes por qué poner abogado ciego, médico con discapacidad motriz, ¿no? O sea, es decir, al final eso viene un poco después, tiene que venir un poco después para que la gente realmente pueda conocer el trabajo, el oficio de cada uno de nosotros, la profesión de cada uno de nosotros, y valoren lo que eso significa, y no partan un poco desde, y lo voy a decir un poco incómodamente, desde la lástima, desde lo que representa a veces para muchas personas. Qué bueno que lo mencionas así tal cual es, porque es, por ejemplo, con los currículums. Yo, por ejemplo, en el mío no pongo foto. ¿Por qué? Porque mi experiencia da más que mi cara, ¿no? Entonces, para que justamente lo que estás diciendo ahorita, o sea, se den la oportunidad, que triste también tener que decirlo de esa forma, ¿no? Que se den la oportunidad de saber tu historia, saber tus logros, saber todo lo que has como, iba a decir vivido, pero no, o sea, más bien como justo tus logros, tu experiencia, y valga, inserta la palabra, no, o sea, valga todo lo que contenga, ¿no? O sea, si tienes cabello, no tienes cabello, si eres blanco, si eres moreno, lo que sea, o sea, bien lo dices. Por ejemplo, déjame contarte que ahorita estás mencionando artistas, ubicas a Andrea Bocelli. Tengo 26 años, desde chiquita yo escucho la de Vivo por ella, y apenas hace unos meses me di cuenta, me enteré que es una persona ciega. Mira, muy interesante que lo menciones, porque en su momento, cuando yo empecé a cantar, era algo que mucha gente empezó a destacar. Era algo que mucha gente empezó a destacar cuando yo era niño, y empezó él a ser ya famoso. Una de las primeras cosas que me destacaban cuando me hablaban de él, no era, oye, mira, estamos oyendo un tenor italiano que está cantando crossover, ¿no? Estamos oyendo un cantante, y además es ciego. Ajá, ¿y? ¿No? O sea, no fue un poco el caso como a ti te pasó con él, como a mí me pasó con Stevie Wonder o José Feliciano, que en realidad yo de Stevie Wonder y Feliciano no me enteré hasta muchos años después sobre su ceguera. Es decir, Stevie Wonder es un extraordinario músico, gran pianista, ¿no? José Feliciano, un buen cantante, más bien es un buen cantautor, pero realmente no destaca, yo no conocía, y con Bocelli una de las cosas que a mí me pasó fue un poquito al revés que tú,
¿no? Porque cuando él empezó a cantar, que empezó con Te Partiro o Por Ti Volaré, como todo el mundo la ha conocido, en Sanremo 1995, una de las cosas cuando empezó a llegar a México aproximadamente en el 97 es ciego. Entonces, a veces a mí me pasaba de decir, bueno, ¿y eso qué tiene en particular? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido que mencionen que es ciego. Entonces, me llama mucho esto la atención que tú te diste cuenta apenas, porque eso es lo importante de un cantante, de un artista, que te des cuenta mucho tiempo después. Sí, qué valioso. Me gustaría justo para poder comprender más de esta valiosidad, que creo que no existe la palabra, pero bueno, la acabamos de inventar, usted no se preocupe. Este valor que tiene para ti la música, entender un poco de tu historia, desde tu infancia, un poco desde el inicio. ¿Cómo fue esta parte? Porque, a ver, me parece muy interesante poder marcarlo desde que varias personas con las que he tenido la oportunidad de platicar dicen, es que yo no extraño algo que nunca tuve. Entonces, por ejemplo, tú naciste con esta ceguera, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue la infancia y cómo es que te diste cuenta que tenías una ceguera? ¿En qué momento fue? No sé decirte cómo fue. Pues mira, realmente se cobra conciencia. Yo cobré conciencia de eso cuando tenía 4 años. Fue muy temprana edad, creo yo. Porque pues, a los 2, 3 te cargan y todas estas cosas, ¿no? Pero como que aprendí a caminar con esa facilidad y todas estas cosas. Entonces, realmente es una pregunta que de hecho hace poco, no me acuerdo con quién platicaba, y lo reflexioné, porque realmente cobrar conciencia de la ceguera, pues sí fue a los 4 años, pero darle importancia fue cuando yo tuve la oportunidad de integrarme a la primaria. Cuando yo estuve, yo en los primeros 8 años de mi vida los pasé en el Instituto para Ciegos, el que ahora es el CAM 25, Ciudad de México. Pero la maestra que nos dio primero y segundo me impulsó para que yo pudiera integrarme a una escuela regular. Entonces yo me incorporo a una escuela con regularidad cuando tengo 8 años y entro al tercero de primaria. Y ahí es donde realmente pues fue interesante cobrar conciencia de eso, pero además no fue tan incómodo. O sea, lo único que yo anhelaba, a lo mejor lo único que yo anhelaba del asunto de ser ciego, es que pues al ser ciego yo no podía tener estas cosas que a mí me divertían de mis compañeros cuando me integré, ¿no? Entonces escribían con sus plumas y les dejaban los ejercicios de cursiva, letra script y todas esas cosas. Y oír este sonido de las plumas, ¿no? Eso a mí me divertía, porque pues claro, en el instituto estábamos muy hechos a que todo el mundo era un picadero con el braille, ¿no? O sea, desde todos al instituto parecía un aguacero ahí en el salón, ¿no? Con la máquina de escribir. Exacto, no, porque nosotros no usamos máquina de escribir. No, pero como el sonido de la regleta, exacto. Entonces, pues todo el aguacero de los que íbamos escribiendo braille, me dictaban el apunte y... Entonces era el único loco que se sentaba todos los apuntes, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente cobro, pues se puede decir conciencia, y porque, pues obviamente a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Los compañeros que traían sus estuches esos de plástico, ¿no? Donde guardas tus lápices, ¿no? Y oír cómo sonaba el plástico y abrían y sacaban la pluma y todo el asunto. Entonces, pero como la maestra que me impulsó a eso, aparte de escribir en braille, me enseñó a escribir en tinta, ¿no? Entonces, pues yo podía participar con mis compañeros incluso en los exámenes de ortografía, ¿no? Entonces, pues para mí fue realmente una gracia, porque yo siempre estaré muy agradecido con la vida y con Dios, de que tuve unos papás que no pensaron en el arte de magia, ¿no? De, ay, pues mi hijito cieguito lo vamos a abordar y pues a ver qué la vida dice, ¿no? Sino que trabajaron de manera conjunta, es decir, buscaron las posibilidades de que yo pudiera yo pudiera encontrar el camino a lo mejor para ver, hasta que un médico o varios dijeron, pues mire, la situación es que su ceguera, como es de una situación cerebral,
pues no hay necesidad, no va a ser tan fácil que lo operemos, porque no es un problema ocular, ¿no? Entonces ellos decidieron que yo viviera mi infancia, eso sí, o sea, ellos adaptaron siempre las cosas para que yo pudiera tener juegos, ¿no? Juegos adaptados a mí, y además pues siempre fui, desde muy niño, gustoso de la música y del automovilismo. Entonces pues mis juegos eran o teclados, o cosas que tuvieran que ver con música, o cosas que tuvieran que ver con motorizaciones, ¿no? Ya sea un tren, un coche, ¿no? Entonces, pues, todo eso me empezó a mí a desarrollar incluso la cuestión de la ecolocación también, ¿no? ¿Qué es la ecolocación? El hecho de poder, a través del sonido, saber ir conociendo en qué espacios estoy, ¿no? Es decir, a partir de cómo voy caminando, y no forzosamente porque oigas algo, sino porque el mismo espacio tiene su propio sonido. Es decir, esta sala donde estamos va a tener su sonido, y si damos a lo mejor alguna vuelta, o si tienes algo que esté ocupando el espacio, el sonido va a cambiar. Y lo que lo va a cambiar es como esta sombra, es decir, yo te pongo así la mano, y tú vas a sentir que hay algo. Me pegaste. ¿No? Exacto. Pobre Cris, maltratada por mí. ¿No? Así, pobre Cris, ¿cómo la maltrata Entonces, ese es como aprendí. Entonces, todo eso me fue dando mucha facilidad para empezarme a mover. A lo cual, yo en realidad, tanto en la escuela donde estuve como en la infancia, anduve sin bastón muchos años. Muchos años. Porque además en el instituto, también andábamos sin bastón, aunque nos enseñaron, pero nos enseñaban también a aprenderte los espacios sin necesidad de que estuvieras usando el bastón, ¿no? Entonces, eso fue una gran ventaja muchos años, pues los espacios donde andaba me los aprendía y andaba sin bastón. Cuando me incorporé a la escuela regular, andaba sin bastón. ¿Y cómo fue ese incorporarte a una escuela regular? Me gustaría ahí como tener dos preguntas, que si no digo se me van a olvidar, para que me ayudes a que no se me vayan. La primera es cómo fue esa parte de incorporarte a una escuela regular, la primaria, los niños, los compañeros que veían, qué te decían, qué te hizo darte cuenta. Y la segunda es, ¿qué onda con tu maestra de la escuela para ciegos de mandarme al matadero? No. De tener esta apertura o esta conciencia de lo que era la importancia de la inclusión, la socialización, de no discapacitarte o incapacitarte por tener ceguera. Porque acabas de usar un término que hoy es muy inventado, que es ese asunto de la inclusión, pero en realidad la inclusión ya existía en nuestro tiempo. Es decir, en 1997 no es que no existiera, lo que pasa es que no se mencionaba como ahora. Antes, o sea, esta llamada inclusión, pues ha tenido sus transformaciones lingüísticamente hablando, pero eso ha existido desde tiempo atrás. Lo que sucede es que justamente uno tiene que encontrar, hay muchas cosas, ¿no? Para empezar, creo que tenías que topar con gente que empiece a leer realmente cuál es el carácter de la persona con discapacidad, ¿no? Porque muchas veces dicen discapacidad y ya los quieren tener ahí relegados o guardados, ¿no? En muchas ocasiones, las familias. Por otro lado, esta palabrita, la familia. La familia, obviamente, empezó a meterme en lugares donde yo pudiera empezar a descubrir cosas, a aprender cosas. Y la maestra, pues obviamente al notar el trabajo de mi familia, el trabajo que yo empecé a hacer con ella, el carácter que además ella y a mí nos hacía pelear muchísimo, porque ya desde niño era una cosa seria, ¿no? Porque me le revelaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me gritaba o me decía algo y era de, a mí no me va a decir nada, ¿no? O sea, a mí, o sea, entonces yo de alguna manera era, me están retando, pues órale, me aviento, ¿no? Entonces, creo que esta idea la agradezco mucho porque, pues, ella notó cómo trabajábamos en mi casa, cómo empecé a aprender cosas, porque además, lo voy a decir y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Realmente a mí fue el primero que me empezó a enseñar braille ya de manera decidida, en el sentido de que
En el kinder, o lo que fue lo equivalente a preescolar, nos enseñaron el braille, pero a conocer el signo generador, ¿no? Los 6 puntos. Pero cuando yo entro con ella, empieza a enseñarme letras, ya para que empiece. Y además, no fue como tal el abecedario, sino me empezó a enseñar letras por orden de puntos. O sea, yo empecé a aprender el punto 1, la A, la B, punto 1, 2. La L, punto 1, 2, 3, y la P, punto 1, 2, 3, 4. Vámonos. De ahí empezar a armar palabrejas con esas 4 letras, y ya que tenía ese cuadro ya aprendido, entonces ahora sí vámonos. C, 1, 4, y sucesivamente. Nos fuimos con el abecedario. Y me fui, y me fui, y me fui, y me fui. Entonces, ¿Y regresaste? Y regresé, pero regresé ya leyendo libros completos. ¿No? En la hora de la grabación no hace que me ponga simple. Una de... Venga, el humor negro es porque me Entonces, sí, o sea, entonces me fui con el asunto del abecedario y luego ya me ponía a leer libros. Entonces, que dijo que ya estás en eso, vamos a empezar a que empiece a hacer las figuras en letras mayúsculas. Y empecé A, B, ¿no? La C, la D, y así sucesivamente. Entonces, a eso yo le agradezco el estar hoy aquí contigo y poder platicar contigo de una manera mucho más suelta, de una manera mucho más fluida. ¿Por qué? Porque al final, para que uno pueda crecer, seas ciego, seas lo que tengas, pues al final necesitas leer, necesitas cultivar, necesitas aprender. Entonces, eso se lo agradezco mucho a ella, porque gracias a esa visión que ella tuvo, es que yo entré a esa primaria de manera regular, la misma que a mí me da, además, mi primer encuentro con lo que es mi profesión como músico. Ok, que me gustaría ahorita nos cuentes más al respecto. Sobre tu maestra, ¿recuerdas cómo se llama? Beatriz Briones. Okay. ¿Y sigues en contacto, has vuelto a tener contacto con ella? ¿Sabe este impacto que tuvo en ti? Lo sabe, no tenemos ya tanto impacto porque desde que yo dejé el instituto, bueno, más bien yo fui al instituto todavía en sexto para recoger unos papeles para ir a la primaria, pero ella no solo me enseñó eso, sino que gracias a ella conocí al que ahora él es mi maestro, es mi amigo y es como un hermano para mí, que fue quien me empezó a enseñar musicografía braille, que es el Leonardo Mortera Álvarez. Ok. Esta parte de la lectura me interesa muchísimo también como mencionar o que indaguemos un poquito en el tema. Sí. Una persona que no es ciega, ¿pudiera aprender braille? Claro, claro que puede. ¿Qué tan difícil sientes que es? Depende del carácter y el temperamento de la persona. Okay. Porque sí te puedo decir que es difícil, pero si hay personas que no tengan el tacto tan desarrollado, les va a costar un trabajar. Pero si hay alguien que a pesar de la vista tiene el tacto muy desarrollado, va a decir perfecto. O sea, yo te puedo decir que yo le di clases a mi maestro de matemáticas de la prepa y aprendió en 2 semanas. Órale, rápido. Mi maestro Leo, mi amigo, aprendió en 2 también. O sea, todo es simple, es cuestión de pues, con qué concentración lo aprendes. Es lo mismo cuando te preguntan, oye, ¿qué tan difícil es aprender piano? ¿Qué tan difícil es aprender música? Pues va a depender de tu temperamento. Okay. Y aparte de la disposición que tengan las personas, ¿no? Yo me imagino para la lengua de señas, etcétera. O sea, ¿qué tanta disposición tiene la otra persona por adquirir esto? Y por ejemplo, en la parte de la lectura que dijiste que te ibas y que te ibas y que te ibas. Y después regresé. ¿Qué tanta accesibilidad o falta de accesibilidad hay en cuanto a libros en general, de cualquier tema, en braille? Dependiendo del país. En México es prácticamente inaccesible todavía. Ok. ¿Y entonces cómo es que accedías a esto? Porque en el instituto había mucho trabajo de libros en braille. Es decir, en el instituto, en un lugar donde además es especializado para ciegos, pues ahí tienes todo el material. Después, lo que hicieron mis padres cuando iba en la primaria es que los libros de la escuela se mandaban a transcribir en ese entonces era al centro de cómputo que está en el eje central. Okay. Y ahí me mandaban transcribir todos los libros y ahí los empezaba a leer. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras leer una novela, no sé, un libro de poesía,
X, no algo de la escuela, Ujú. algo externo, Ujú. hay la posibilidad de que lo mandes a que lo transcriban para poder tú leerlo, Ay, pero ujú. es complejo. Es Entonces. complejo, es más tardado, pero hoy, a diferencia de hace 25 años, o sea, tenemos de hace incluso 30, Ujú. tenemos ya un cúmulo de lugares que te pueden hacer las transcripciones, ya tienen los software con las computadoras que transcriben a braille, ¿no? Ya están las impresoras también a braille, ¿no? Entonces, antes tenías que mandarlo transcribir y te tardaban 3 semanas, un mes, mes y medio, es decir, la situación era muy tardada. Ujú. Hoy tú puedes acudir a la biblioteca Vasconcelos con tu USB, con tu archivito, se los llevan, lo transcriben, claro, seguramente se tardarán 2 o 3 horas en imprimirlo, lo tienes. Tú puedes ir a la Vasconcelos con tu credencial, oiga, me acabo de encontrar el libro de Manuel Kant, de la crítica de la razón pura, quiero conocer ese, vámonos, ese ya está en la biblioteca, es decir, hoy por hoy las bibliotecas que tienen salas braille, como es la México, que está en la Ciudadela, y la Vasconcelos, que está en el eje 1, tienen el material suficiente para que uno pueda sentarse y ver. ¿Y en costos económicos? Económicos, seguramente eso sí debe de ser más caro. Claro, en la biblioteca Vasconcelos, como yo me he mandado realmente el material, te mentiría cuánto cuesta. Y obviamente cuando mis padres lo mandaban a transcribir, pues obviamente como niño no te preocupas por esas cosas, ¿no? Ujú. Pero indudablemente que debe de llevar su buen costo, porque pues al final el software sigue siendo un material bastante elevado, tanto la impresora como el software, como todos los materiales que sirven para hacer las transcripciones a braille son costosos. Ujú. Son costosos. Ok. Y esta parte de la música, ahora sí vámonos. ¿Cómo fue? Vámonos. Adiós. Como pueden ustedes ver, amigas y amigos, o sea, esto no tiene que ser con un formalismo exacerbado. No, nadie. Sí, justo uno de los invitados que tuve hace como 2 episodios, que si escucha este episodio, es Alejandro, una persona en silla de ruedas también. Ajá. No, entre el que grabamos la primera y segunda parte nos echamos como media hora también de pura risa. Entonces, creo que es parte de también que la gente vea que pues no tiene que ser todo tan cuadrado, tan estructurado, tan serio. Exacto. Y que puedo bromear contigo, puedo pues platicar serio contigo también. O sea, eres una persona finalmente, ¿no? Que lo dijimos al inicio, la discapacidad no te define. Lo que decías, el humor negro, pues también tiene el humor negro a veces sobre las propias discapacidades. Tal vez a veces hay personas que Hay ser un tema personas que sí. sensible. No, es durísimo porque además llegas con alguien y te dicen, es divertísimo, dicen, no, es que hace mucho que no, dicen, es sorprendente ver a una persona así como usted, y de veras a veces cuando se te bota el humor negro, se te bota el querer ser un tirano, una persona así como usted, como yo, como moreno, gordo, flaco, pelón, o como, no, pues así como usted, sí, pero así como, ¿no? O sea, hay muchas características de usted. Bueno, con su condición. ¿Cuál condición? ¿Gimnasta? No sé, de veras luego, ¿no? Entonces, bueno, su problema de visión. ¿Qué cree que no tengo problema? Porque ni siquiera veo. Dice, bueno, entonces, ¿cómo se dice? ¿Ciego? Ay, no, ¿cómo cree? Cieguito mejor, Cieguito. que también no lo tomes eso, pero que es algo que también A ver, yo me burlo se de eso. cambia. Exacto, Ajá. o sea, yo me burlo de eso porque dices, ciego. O sea, cuando te dicen cieguito, digo, ay, no sabía que yo medía 60 centímetros. Ajá. O lo que dijimos ahorita, por ejemplo, de la palabra invidente. Sí, no, pues que soy monividente o qué. ¿Qué más? Ay, es que creo que justo está muy padre que tengas esta apertura para sacarlo, porque hay muchas cosas, por ejemplo, le pregunté a una persona con ceguera ya, justo cómo referirnos a ellos, ¿no? Y que me dice, ciego. Pues sí, ¿no? Porque no cieguito, no invidente, etc. Sí, ¿Qué claro. situaciones te han como tocado, tanto para que te han molestado mucho de la sociedad, y otra que te haya dado risa, te hayas reído y hayas reaccionado de una forma como ahorita? Bueno, yo creo que una de las cosas que me causa mucha molestia es cuando llegas a un lugar y pues ven que traes el bastón y entonces te llevan en una silla en automático. ¿Cómo por qué? Entonces, ¿silla?
para que se sienten. Estoy bien de pie, pero siéntese, porque además, como está tan generalizado todo lo relacionado con la discapacidad, o sea, en el metro, te ven con discapacidad, te dan el lugar, no importa qué tipo de discapacidad tengas, te dan el lugar, ya no vas por el hecho de que te ven con un bastón. Entonces, una de las cosas que me gusta es te dan un asiento. Hey, no, o sea, no en las mismas óperas, en una apuesta de Elixir de Amor de Luisetti, de repente era como, y aquí te vas a sentar, y luego te paras, y aquí también te vas a sentar. Y yo decía, no, hombre, o sea, es que no, o sea, el chiste es que no te tengan sentado todo el tiempo, o sea, ¿cuál es la finalidad? Entonces la gente responde, bueno, es que tienes una discapacidad y tenemos que dar el lugar. A ver, nada más entendamos una cosa, hay diferentes tipos de discapacidades. Si hay una discapacidad que requiere estar sentado, órale, se las compras. Nosotros somos ciegos. O sea, no tenemos que estar sentados todo el tiempo. Oh, no. Esa es una de las cosas que me molesta. Y lo que me da risa es cuando en algún momento te dicen, oiga, ¿y cuánto tiempo tiene usted así malito? Sí. Malito. ¿No? Entonces, malito. Pues mire, que yo sepa, la última infección de la garganta que tuve hace como un año. O sea... Como si fuera enfermedad curable, ¿no? Exacto, o sea, la última infección de la garganta que tuve hace un año, entonces malito, pues afortunadamente, gracias a Dios, no, porque imagínense, si yo tuviera una infección de la garganta no podría cantar, ¿no? Sí, claro. Entonces, son las cosas que a veces aprendes a capotear, ¿no? Yo a veces platico con algunos conocidos ciegos que tengo, que la manera de explicarle a la gente no es echando cacayacas ni poniéndote grosero con ellos, porque además también nosotros tenemos que entender una cosa. La gente tiene un desconocimiento de lo que es una discapacidad per se. Y una de las cosas, la manera en que nosotros podemos mostrar a la gente, para que la gente realmente conviva con nosotros, es explicarlo. No es echándotelos encima. Porque alguna vez me platicaban que hay personas que te quieren ayudar y te toman el bastón, en el caso de nosotros, y te suben y la gente se enoja diciendo, no, espérate, tampoco así resuelves una situación. ¿Sí? Tú le tienes que explicar a una persona, decirle, perdón señor o señora, o lo que sea que tengo, ¿no? Niño, lo que sea. Oiga, porfa, no me levante el bastón porque esa es la extensión de mis ojos. Entonces, si usted me quiere ayudar, mejor, si quiere seguir la convención, permítame tomarle el antebrazo o el hombro y nos movemos. Pero no me levante el bastón. Pero no, tampoco se trata de ponérseles al brinco, porque entonces también la gente acaba por recelar de ti. Okay. Acaba por recelar, sobre todo en una sociedad tan generalista como la que vivimos, acaban por recelar de la gente con discapacidad. ¿Qué situación, digamos, que es la que más te ha marcado en este término que utilizas? ¿En qué sentido? En el sentido de que más has sentido esas barreras de la sociedad por ser ciego. ¿En qué sentido? No, ¿en qué otro sentido? No, ¿en qué otros? No, en mi profesión. En mi profesión como cantante de ópera. Porque al final es una de las situaciones que ha pasado, que sucedió al principio cuando Andrea Bocelli empieza a meterse como cantante de ópera. Una de las razones por las que él continúa haciendo esto que hace, una de las razones porque las otras yo las desconozco, pero una de esas que sí tuve la oportunidad de saber de buena fuente, es que cuando él intentó meterse a un escenario, pues obviamente al tener un desconocimiento por parte de los directores escénicos, empezaron a negarle la posibilidad de entrar a una puesta en escénica bien hecha. Y obviamente, como tengo entendido que la ceguera de él fue adquirida, pues realmente hay muchas cosas que tampoco tenían como muy claras, ¿no? Es decir, oye, pues ¿cómo podemos movernos contigo para que puedas estar en el escenario y participar en producciones, ¿no? Y eso pues lo hemos ido descubriendo al paso del tiempo, ¿no? Es decir, cuestiones portátiles, sobre todo para el escenario, y que también sean funcionales, porque hay una cosa que tenemos que dejar muy en claro. El escenario o la gente que trabaje con nosotros en las diferentes profesiones, no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos y buscar la manera de que todo el mundo, o sea, nos adaptemos entre nosotros.
pero no van a adaptar una producción de 300 por una persona que tiene una ceguera. Es decir, esa persona con ceguera tiene que explicarles cómo es el asunto para que entonces sí podamos trabajar de manera, ahora sí voy a usar la palabrita, aunque a mí no me fascina, inclusiva, ¿no? Es decir, para podernos integrar, para podernos incorporar. Okay. Ese ha sido el problema de la ópera. La ópera no tiene todo este bagaje para podernos incorporar. Ahí, por ejemplo, me gustaría hacerte una pregunta. Uh-huh. Mucho en los últimos años de mi experiencia dentro del autismo, lo que han dicho mucho es que la sociedad se tiene que acoplar a la persona, hacer las adecuaciones necesarias. Y va totalmente contrario a lo que tú estás diciendo en este momento. Así es. ¿Cómo se podría entonces realmente expresar? Porque me imagino que también va a ser toda una controversia, o sea, que va a haber tanto personas que digan, no, sí, la sociedad se tiene que adecuar a la persona, y va a haber otros que van a decir, a ver, tenemos que darle las herramientas a la persona, porque no es como, por ejemplo, trabajo yo con niños pequeños, y yo soy mucho de, a ver, no decirles que no todo el tiempo, decirles más bien como es suave, mira, no pegues, puedes abrazar, y me decían, sí, pero a ver, no van a ser todas las personas igual para explicarles cuando les pegue, pues de la manera que tú se lo estás explicando, ¿no? Así es. Va a haber quienes van a responder con otro golpe o Así decirle es. que no, así, ¿no? Así es. Entonces, un poco entiendo lo que dices y también pues lo llevo a la parte de que no los incapacitemos, no invalidemos esta parte de que ustedes pueden acceder, pueden desenvolverse con apoyos necesarios, pero también dónde queda la parte de la responsabilidad social para que no los estemos excluyendo. Desde las familias de la persona con discapacidad. Claro, cuando esas familias han tenido la visión de entrar a estos mundos, ¿no? O sea, yo te acabo de platicar hace unos minutos. En este caso, mi familia tuvo la visión de entrar y de preguntar y de explorar diferentes campos para que yo no me quedara relegado, ¿no? ¿Cómo lo haces con la discapacidad? ¿Cómo haces que haya una responsabilidad social? También es un toma y daca. Es decir, si uno piensa nada más que la sociedad es la que se tiene que acoplar a nosotros, estamos fritos. Porque si hablamos desde el punto de vista estadístico, y lo vamos a decir con números duros, como dices, va a crear una controversia y seguramente va a haber quien me diga de cosas, pero la verdad, amigas, amigos, pues hay cosas que son muy, muy reales y son muy duras y tenemos que tomarlas como son. Por números, sí existimos una población de discapacidad, pero si la comparamos contra toda una población en general, por números, salimos perdiendo, porque seguimos siendo una minoría. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues obviamente a la par para que la sociedad tenga una responsabilidad social es un toma y daca. Para que la sociedad no tenga ese miedo a preguntarnos, también nosotros tenemos que demostrar esa apertura, ¿no? Tenemos que buscar esa flexibilidad para que entonces cuando haya una situación y la sociedad tenga esa duda de, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo te mueves? Porque claro, gente curiosa siempre lo va a ver. O sea, en la primaria, cuando yo me incorporé, los chavos tuvieron toda la apertura de decir, y además como niños todo el tiempo es como, ¿y tú cómo le haces esto? ¿Y tú cómo te mueves? ¿Y tú cómo no sé qué? ¿Y tú? O sea, claro que fue una pregunta, fue una curiosidad. Así fue como yo pude estar en mi primaria. Y fue una adaptación, vamos a decir, recíproca. No tuvieron que adaptarse ellos a mí, ni yo a ellos al 100%. Fue una adaptación recíproca. ¿Por qué? Porque la curiosidad que mató al gato permitió que nosotros pudiéramos convivir. Así es como aprendemos. Y así es como existe la responsabilidad social. Pero la responsabilidad social no nada más es de quien no tiene discapacidad hacia quien la tiene. Es mutua. Sí, porque aparte de esto que dices me da pie, por ejemplo, que dicen mucho que las personas sordas se cierran mucho a como expresarse a personas que hablan, ¿no? Entonces como que sí es mucho esto que dices, o sea, nosotros podemos tener todas
ganas, el entusiasmo de acercar y preguntar cómo ayudar, cómo en una situación de emergencia, por ejemplo, cómo involucrarlos. Pero si ellos no quieren, pues también no se les puede obligar, tampoco. ¿no? Exacto. Y qué valioso que lo vas diciendo de esta manera tan clara, porque sí, también las estadísticas, pues bueno, dan mucha luz. Y, por ejemplo, en la parte de la música, tengo una pregunta. Para dar, por ejemplo, un concierto, una presentación, ayuda un poco, no sé, va a sonar raro. Esta parte de los nervios, pues no estás viendo cuántas personas hay, no estás viendo si se están durmiendo o no. ¿Te ayuda con el pánico escénico? ¿O claro, te lo aumenta? ¿O para ti, pues justo es como, no estoy viendo, entonces voy a mí me vale cacahuates. Sí, perdón. A mí me vale cacahuates. Sigan ustedes su vida, ¿yo qué hago? Yo canto. Los nervios vienen desde otro lugar. Okay. No están tanto relacionados con la vista o no, sino que los nervios vienen de una responsabilidad que tienes artística muy, muy grande con la audiencia que va a escucharte. Entonces, los nervios no dependen tanto si los ves o no los ves. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que están ahí, el hecho de ya saber, siempre que vas a salir al escenario, pues ya sabes que está la gente contigo. ¿Por qué? Porque te aplauden. Es decir, a la hora en que tú sales al escenario, la gente te aplaude. Entonces tú ya sabes que tienes una responsabilidad con ellos, con tus compañeros de escenario, tanto la orquesta como el director. O si estás en la ópera, tanto tus colegas cantantes como el director de escena, como el director concertador, ¿no? Entonces, los nervios vienen por otro lugar, los nervios vienen por la responsabilidad per se, como decía Luciano Pavarotti, que tú tienes con tu público. Ok. Sí. Y esta parte de la música, ¿qué lugar ocupa en tu vida? Ya dices ahorita que eres cantante, ¿no? O sea, es al 100% a lo que te dedicas. ¿Cómo es que llegaste a poder encontrarte en ese lugar de hacer esto? ¿Lo amas? ¿Te apasiona? ¿Cómo llegó a ti? Llegaste a mí. Y llegaste tú. Y llegaste tú. No. Y vamos a hacer la trivia musical. Mira, yo no me la paso con mi mano tapándome la cara de que digo, no puede ser posible lo que estoy diciendo. Como la vida con la primavera. No, La música prácticamente en casa estuvo desde que yo era muy niño. Mi abuela le encantaba oír el radio y escuchaba todos los programas que estaban relacionados con música, danzones, tríos, ¿no? Las sonoras, que si Acerina y que si la Santanera. Mi mamá, cuando hacía los fines de semana actividades domésticas, ponía que a Willy Colón o a estos cantantes de música más guapachosona, ¿no? Mi padre toca la guitarra y escuchaban ambos rock de los 60s y luego nos íbamos a escuchar a José José y luego boleros. Entonces en casa siempre hubo música. Y mis tíos por parte de ambas familias cantan, ¿no? Entonces uno de ellos cantaba en un grupo versátil, otro de ellos, por ejemplo, es cantautor, un primo de mi padre. La hermana de mi padre, mi tía Ana María, es quien me acerca a la música de concierto, o a la música académica, mejor dicho. Porque es la manera de puntualizar a la música que todo el mundo llama clásica. Okay. Pero en realidad es música académica. ¿Por qué? Porque a diferencia de la música actual, la música pues de alguna manera requiere un proceso escolarizado primero y un proceso para que aprendas cómo se escribe, cómo se lee y cómo vas a entender la representación de la partitura, ¿no? Okay. Entonces, la música académica la conozco gracias a mi tía cuando me muestra las grabaciones de Luciano Pavarotti cantando Sole Mio, La Donna Immobile, y todas estas áreas de ópera con las que yo conocí realmente. Empecé
a tener introducción a la ópera, a la ópera, porque sí vale la pena puntualizar que lo que han hecho Brightman, lo que ha hecho Bocelli, lo que ha hecho Inuoro y Vivo no es ópera. El hecho de que canten con un canto mucho más refinado no quiere decir que sea ópera, porque el canto operístico es todo aquel que ya estuvo en obras teatrales, en puestas escénicas, ¿no? En puestas escénicas interpretando un papel completo. Eso es ópera, ¿no? Ok. Entonces, realmente a Pavarotti consigue fragmentos de lo que él hizo en su desarrollo como cantante de ópera. Y así es como llega a mí la música, y con mis padres escuchando a José José. Entonces, cuando escucho a José José y todo lo que escuchaba, sobre todo ya José José, fue cuando yo decidí querer ser cantante. Primero de música vernácula, como lo era José José. De hecho, tuve prácticamente 4 años, mis 4 años de infancia ya tardía, previo a la pubertad. Yo escuchaba a José José y a las chavas les daba serenatas con canciones de José José, y, o sea, sí, o sea, ¿no? Era como a mí me gustaba. A ver, ¿qué canción de José José pues, cantaste más en la serenata? Las cantaba, a mí les dedicaba una que se llama Vale la pena intentarlo, de Rafael Pérez Botija. ¿Alguna ¿No? Y la partecita? cantaba, vale la pena intentarlo, nos lo grita el corazón, nos hemos amado tanto, sería tan triste dejarlo. Ok, entonces lo utilizabas mucho a tu favor, iba a decir don, pero no, como esta habilidad que tienes. Estabilidad, claro, Okay. claro que ¿Y sí. qué tanto pegue tenías? La verdad. Tuve mi pegue, sí, no lo niego. Hubo de todo, sobre todo en la época, ahí empezamos con situaciones, ¿no? Tuve mi pegue, sin embargo, era difícil porque pues las niñas pues, les importaba escuchar más a alguien que les cantara Salomé de Chayanne, o Mai Mai de Cabá, o La Calle de las Sirenas, o estas canciones de OV7, ¿no? O sea, es como, ay, qué anticuado, cantar José José, ¿no? Ay, ¿cómo se atreve? ¡Qué anticuado! O sea, sí, ¿no? Hubo de todo, hubo quien le gustaba, y hubo quien era muy... Es una palabra que a mí no me encanta, porque a mí siempre me ha sonado a burla, ¿no? Pero había quien decía, ¡ay, qué tierno! ¿Por qué te sonaba burla? Creo que es obvio, pero me gustaría que tú lo dijeras. Porque nunca me sonaba realmente genuino. O sea, el qué tierno es como, ay, el ejemplificar, ay, mi vida, ay, qué pena, no te voy a hacer caso. Porque a mí me interesó tal cosa. Ay, qué bonito cantas, pero bueno. Exacto. O sea. Ok, entonces sí tuviste también como que estos rechazos, ¿no? Claro, al final, de repente también cuando entras a este modo artístico, pues los rechazos van a ser inevitables, ¿no? Los rechazos van a ser inevitables, porque sobre todo, y digo, y ahora tú que eres más joven que yo, pues nos toca ver que las generaciones como tal se han ido deformando, ¿no? Incluso esto que yo te estoy platicando pues era en 1998, ¿no? 15 años atrás había un concierto que dio José José en el Patio, que ya hacía el sorna de lo que eran las dedicatorias, ¿no? Él decía que en la época, en los 60, cuando él empezó a cantar, pues llegabas con una muchacha y le decías alguna poesía de Amado Nervo, de Jaime Sabines, le cantabas algo de Miguel Héroe de Tejada, te las ganabas. ¿Y ahorita? Y decía él, fíjate, pero eso desde el 83, o sea, desde hace 42 años, si las cuentas son, sí, 42 años. Yo también dije en mi mente, buenas matemáticas. No, sí, ahorita hice así la cuenta, desde hace 42 años que dio un concierto en el Patio, decía, antes uno llegaba y le decía, a la chava le decía, si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz sería, ¿no? Decías, no sé, decías como, esos ojos color miel que desde la lejanía han impactado mi ser, quisiera que estuvieran acompañándome toda la vida. En el 83 era... ¡Ay! No te emociones, tranquila.
Eso después del podcast. No voy a decir nada. No, dice, en el 83 José se hacía burla porque decía que escuchaba a los chavos empezar a ponerse de acuerdo y decían, ¿qué onda, hija? ¿Vas a querer o no? ¿No? O sea, ¿no? Entonces la chava decía, ¡órale! ¡Por la tarde! ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, o sea, realmente la manera de cortejar se ha ido también deformando un poco también este afán también del empoderamiento. Muchas cosas sociales que tienen su parte interesante, pero por otro lado también se ha deformado porque ya no puedes cortejar de la misma manera, ¿no? Porque hoy por hoy decirle a alguien algún piropo se entiende como un acto de misoginia. Piropos a piropos. Exacto, piropos a piropos. Entonces, pero es lo que falta, es decir, en estas cuestiones de empoderamiento y de entender las situaciones, generalizar siempre puede conllevar un riesgo. Y ya lo decía el psicólogo social Gustave Le Bon. El gran problema de los movimientos de masas es que se pierde lo genuino de los movimientos. Entonces, realmente hoy por hoy ya es difícil un cortejo con una situación así. ¿Por qué? Porque tenemos una vorágine de músicos que hablan desde otro lugar. O sea, tienes a un Maluma, tienes a un Peso Pluma, tienes a un Conejito Malo, ¿no? Tienes a una serie de músicos que ya no hablan con esa poesía y que además, en una sociedad que pondera la inmediatez, el cortejo se vuelve un poquito más complejo. Claro, y esta parte que mencionas ahorita del cortejo y que se está abriendo esa conversación, hacia las mujeres, digamos que sabemos, por ejemplo, te fijas en esto para que una mujer te parezca atractiva o no. Sí. ¿Tú cómo es que percibes o que te gusta, como que dices, esa mujer me gusta? Por la voz, por el tacto y por el olfato. O sea, que se bañe. Por favor. Sí, por favor, porque si no. O sea, en ese momento, híjole, mija, no, con permiso, ahorita regreso. ¿No? No, pero sí está padre poderte preguntar eso justamente porque, pues, no sé, le puedes preguntar a un hombre que, sin que suene como falta de respeto, o sea, con todo el respeto del mundo, Sí, o un hombre que ve y te dice, no, pues, yo me fijo en que tenga este tipo de cuerpo, esta estatura, este cabello así, ¿no? Shalala. Sí. Pero, pues, creo que eso para ti, evidentemente, pasa a segundo plano. Pasa y no a segundo plano, porque obviamente el tacto, pues obviamente con el tacto te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Que de la altura, que de cómo es la textura de la piel, y cómo es el olor, ¿no? Ay, uy, te comiste una gordita de chicharrón, ¿no? Bueno. Ya no te voy a hablar viéndote a la cara, ya voy a voltear. Yo tampoco, no te preocupes. No, sí, o sea, realmente es una parte, y obviamente el oído por cómo habla, es decir, yo soy una gente, soy muy piquismiquis, o sea, realmente soy una persona de una exquisitez que podría rayar incluso en algo no tan querido para muchas personas, ¿no? Porque pues también el arte te lo va dando, es decir, ya de por sí de niño uno tiene ciertos gustos, ¿no? O sea, voces que a mí me parecían verdaderamente encantadoras, ¿no? Y hoy por ejemplo, a mí una actriz que me fascinaba cuando era niño era Ana Patricia Rojo, y casi siempre le daban papeles de villana y de tirana. Realmente a veces las telenovelas las llegaba a escuchar para oír las voces de mis actrices favoritas, no porque la novela me pareciera interesante, okay, no, sino porque en casa cuando se llegaban a escuchar había actrices que me atrapaban de sobremanera. Entonces esas voces de alguna manera me parecían atractivas y yo me hacía una imagen, ¿no? E imagen, refiérase sí a la palabra de imaginar cosas, ¿no? Cómo era, cómo, a lo mejor cómo vestía, cómo, a través de ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, la manera en cómo hablan sí puede ser muy importante para mí, porque pues no es lo mismo que, o sea, no es lo mismo que, no porque te espanten las groserías, pero no es lo mismo, y hasta para nosotros, ¿no? O sea, yo creo que ahí va para todo el mundo. No es lo mismo
claro, dependiendo del temperamento, que te relaciones con alguien que habla como carretonero o carretonera, alguien que pues sí tenga una manera de hablar mucho más refinada. Que tenga labia, ¿no? Que tenga labia, pero que esa labia la puede usar para bien, porque hay mucha gente que puede tener labia y te puede envolver de una manera que caes y después acabas envuelto en quién sabe qué cosas, ¿no? Sí, claro, también. Qué interesante todo lo que vas mencionando y creo que justamente me gusta que vamos más allá de la música, más allá de la discapacidad, que vamos más a tu esencia como persona, como hombre, que justamente pudimos abordar como que diferentes puntos, varios puntos, y para ir un poco como cerrando, me gustaría que les transmitieras un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a todas las personas que van a escuchar este episodio, sea con discapacidad, sin discapacidad, familiares de alguien con, sin discapacidad, etcétera, para la población en general? ¿Qué mensaje te gustaría decirles, dejar en este episodio? Que hagan lo que deseen siempre y cuando lo hagan partiendo de todo el contexto que se presente, ¿no? No hay que buscar fantasías y no hay que decir tampoco, hay que tener mucho cuidado, porque es cierto, los límites se los pone cada quien, sin embargo, hay límites que no puedes transgredir, ¿no? Es decir, el que nosotros, como gente con discapacidad, busquemos romper barreras, busquemos romper ciertos límites, no significa pasar por encima tampoco de la sociedad, ¿no? Porque al final todos tenemos un espacio en este lugar que se llama vida, en este planeta magnífico que se llama Tierra, que nos da muchas cosas. Y creo que el romper límites significa romper los propios, pero conocer los que tienen otras personas y los que tienen a veces la misma sociedad para poder, insisto en esto, para poder aprendernos a adaptar entre todos. Creo que lo importante como sociedad, y si hablamos de responsabilidades sociales, aprendernos a leer entre todos. No por tener una cuestión de vulnerabilidad, sentarnos en eso y decir que todo el mundo está obligado a adaptarse a nosotros, sino que también nosotros, ¿qué podemos encontrar? Es decir, para adaptarnos al mundo, porque el mundo es un constante cambio. La tierra es un constante cambio. La vida es un constante cambio. Y para poder crecer, también nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, con trabajos incluso, que la sociedad va teniendo. ¿Y por qué digo con trabajos? Porque a muchos hay cosas que no nos gustan. Yo, por ejemplo, las redes sociales las aborrezco de sobremanera. Sin embargo, sé que son parte de mi trabajo, ¿no? Y que he aprendido a tomar de las redes sociales lo que realmente funciona para poder usarlas a mi favor, principalmente en mi trabajo, más que en mi vida privada, principalmente en mi trabajo. Eso es lo que a mí me corresponde, esa es mi responsabilidad de adaptarme. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que hacer. Tener una corresponsabilidad para poder crecer todos como sociedad y poder realmente incorporarnos o incluirnos, que esta es tan mentada palabrita, ¿no? Incorporarnos de una manera más adecuada a todas las actividades sociales en las que podamos participar. Me gusta, me encanta lo que dijiste, porque justo habla más allá de... Bueno, me gusta todo esto que dijiste ahorita para el cierre, porque justo refleja como todo lo que tenemos que llevarnos de tarea, las personas en general, como sociedad, para que seamos personas más conscientes del impacto que tiene lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos relacionamos, y que podamos realmente coexistir de una manera más empática, de una manera más humana, y que no pongamos etiquetas. Justo el persona con discapacidad tal, lo enfoquemos más a la primera palabra, al persona. Eres una persona antes que cualquier cosa. Entonces, que no perdamos esa parte de la humanidad, del respeto, para poder convivir, cotorrear y pasar un rato como el que pasamos nosotros en este episodio, que de verdad
Lo digo de corazón, la pasé muy bien, disfruté muchísimo poder platicar contigo, poderte conocer. Espero también sea el inicio de más cosas que podamos sacar juntos en este espacio que estamos construyendo en colaboración con la Escuela de Educación Especial Más. Y muchas gracias de verdad por haber venido, por haberte abierto, por haber soportado mis chistes malos y haber respondido todas mis preguntas. No, hombre, pues con mucho gusto, Cris, muchas gracias a ustedes a Educación Especial Más. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Sí. A Educación Especial Más, y pues muy contento, espero que sea el primero de muchos. Y citando a un gran locutor y a un gran colega que admiro mucho, me despido diciendo, como diría el señor Javier Platas, que viva el mole de guajolote, Bau Chais. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, compartir y sobre todo comentar para que sigamos generando más conversación, más diálogo en torno a estos temas, en torno a estas vivencias, experiencias que pasan, que viven y que tienen que visibilizarse más. ¿Va? Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Listo. Ya era solo esa parte la que no se dejó grabar.